El latín, la lengua muerta que no se habla, que no sirve para nada, que nadie quiere estudiar. Pero ¿y si te dijera que realmente tienes más motivos de los que crees para aprender este maravilloso idioma? El latín se originó hace aproximadamente más de 3000 años, hacia el primer milenio antes de Cristo, en la región del Lacio, en la península itálica, de la cual deriva el nombre de latín. Era una zona repleta de idiomas diferentes, pero fue a partir del indoeuropeo, una supuesta lengua madre que daría lugar al grupo itálico o protoitálico, y este a su vez a varios dialectos diferentes, entre los cuales encontramos a los coumbro y el latino falisco, que tendría origen en latín. Este latino falisco acabaría absorbiendo al resto de dialectos, que a su vez influirían en él, convirtiéndose en la lengua de todo el Lacio, y luego, con el surgimiento y el crecimiento de Roma, continuaría absorbiendo el resto de lenguas propias de los territorios conquistados, hasta unificarse por toda Italia. Así pues, a partir de este punto, el latín fue pasando por diferentes épocas, en los que se iría produciendo un distanciamiento progresivo entre la lengua hablada por el pueblo, el latín vulgar, y la lengua escrita o literaria de las clases altas, el latín culto. La primera época es la del latín arcaico, que va del siglo III al siglo II a.C. y abarca desde el nacimiento del latín hasta la helenización, es decir, el contacto con Grecia. Entre los autores destacados de este periodo encontramos a Plauto o Terencio. Después tendríamos el latín clásico, conocido como la Edad de Oro de las letras latinas, que va del siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo. En esta época, a partir del latín coloquial, se establece por una parte un latín estándar enfocado a las escuelas y la administración, y por otra parte un latín literario. Destacan autores como Ovidio, Séneca, Tito Livio, Horacio, Virgilio o el mismísimo Julio César. A este periodo le sucede el posclásico, que va del siglo I después de Cristo al siglo III después de Cristo. Durante esta época, Roma pasa a ser un imperio y se produce un alejamiento entre la lengua hablada, el latín vulgar, que daría lugar a las diferentes lenguas romances, y la estándar y literaria, el latín culto, que se transforma en el latín escolástico o curial. Y destacan autores como Marcial o Tácito. A continuación encontramos el latín tardío, del siglo III al siglo V. En esta etapa la Iglesia se ocupa de seguir cultivando y mejorando un latín más puro y literario, produciendo un alejamiento definitivo del latín vulgar empleado inicialmente. Destacan autores como Tertuliano y San Agustín. Con esto ya pasamos a la época medieval, donde el latín culto sigue reservándose a la Iglesia, la corte y las escuelas, y es el lenguaje de comunicación entre los intelectuales europeos. Mientras tanto, a raíz de la caída del Imperio Romano, la parte oriental pasará a ser el Imperio Bizantino y quedará la zona del Imperio Romano de Occidente, cosa que producirá una evolución del latín, debido a factores como el contacto con otras lenguas indígenas, la incomunicación entre las diferentes partes del imperio, la decadencia de los colegios o la desaparición de una administración centralizada. Así pues, el latín vulgar evoluciona aceleradamente, comenzando a dar lugar a las lenguas romances. En esta época medieval encontramos autores como Santo Tomás de Aquino. La época medieval acabará para dar lugar a la etapa del latín renacentista. En esta los humanistas como Erasmo de Róterdam o Francesco Petrarca se vuelven a interesar por la antigüedad clásica, utilizando el latín para escribir sus obras, y provocando así un resurgimiento de este, frente a las lenguas romances ya establecidas en el resto de Europa. Y ya para acabar, tendríamos el latín científico propio de la Edad Moderna. Y es que el latín se limita a ser usado como lengua de cultura y de la ciencia, ya que el resto de idiomas locales ganan terreno. En esta época encontramos autores como Descartes, Copérnico o Newton. Y con todo esto llegamos a la actualidad, la época de la lengua muerta. El latín ya no se usa como antaño, pero incluso hoy día su influencia en la cultura y la sociedad occidental ha sido tal
que todavía podemos apreciar su presencia en ámbitos como la Iglesia Católica de rito latino. Por ejemplo, el Papa entrega sus mensajes escritos en latín, de la misma manera que han quedado vestigios en el campo de la biología, en la nomenclatura de especies y grupos, que sigue haciéndose con términos latinizados. Además de la terminología de la filosofía, derecho y medicina, donde se mantienen muchos términos y locuciones latinas, y en la cultura popular, muchas universidades tienen sus emblemas inscritos en latín. El latín, la lengua oculta, escondida en las esquinas, donde si nos fijamos bien, podremos seguir apreciando su majestuosidad y recordando lo importante que ha sido a lo largo de nuestra historia, de nuestras bases y de nuestro pasado. Así que, ¿por qué no darle una oportunidad a esta maravillosa lengua y recuperar los vestigios de una grandeza inigualable?